Ok, buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a continuar el tema para terminar esta presentación que tiene que ver con los estándares, no solamente los estándares a nivel de informática, que son unos cuantos, estándares de todo tipo, ¿ok? Que tenemos en el mismo modelo. Les voy a pedir que por favor cierren su micrófono. Se acabo de mutear, Verónica. Cierren su micrófono si quieren participar, muy sencillo, que levanten la mano. Si yo les hago una pregunta, activan su micrófono y participan. Si lo desean, también pueden activar su cámara. Yo la estoy desactivando en este momento porque el ancho de banda no es muy bueno donde estoy. Pero bueno, voy a intentar tener activo todo acá. Entonces, bueno, vamos a tratar de continuar con el punto en el que estábamos en la clase pasada. Ya habíamos visto esto, ya habíamos visto qué son los estándares, habíamos arrancado un poco para acá, formatos de radio y TV, habíamos hablado, estábamos en clase presencial y vimos algunos estándares que parecen tontos, pero no lo son, como el ancho de las puertas, el tipo de tornillos que se utilizan de manera conveniente, el tipo de plug de los enchufes, los estándares de cable para conectar el video bin, por ejemplo, todos son estándares. ¿Okay? Les hablaba de Condorcet, de una frase que tiene que ver con la libertad, cómo los estándares se relacionan con la libertad. Porque cuando se empezaron a crear los primeros estándares, eso había una razón filosófica para eso también. Los estándares permitían que cada persona o cada grupo de personas pudiera estar segura de que los, los objetos de su vida cotidiana, los impuestos que tenía que pagar, los kilos de cosecha que tenía que entregar al gobierno o cualquier otra de estas necesidades cotidianas se estaban haciendo de manera justa y que no eran una forma arbitraria, pues, por el gobierno de turno o por los gobernantes de turno. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos por acá. Eh, por aquí el chat. Seguimos por acá. No fue sino hasta el siglo XIX que empezaron a crearse estándares verdaderamente como se conoce en el mundo moderno. Ya había estándares desde antes, de hecho uno de los principales estándares es lo que está al final de la lámina. Eh, hay mucha documentación de la forma como se protegía la fabricación de la cerveza. Se protegía en términos de que había una forma muy precisa de hacerla, con unos estándares de calidad muy precisos. Y esos son estándares, digamos. El problema de esos estándares era que se medían en cosas que se consideraban cotidianas, pero que varían con el tiempo. Una libra, el hervor, una arroba, una arroba de productos, onzas de líquidos, etc. Esas medidas, en algún momento del tiempo, podían ser estándares en una zona geográfica, pero varían con el tiempo. Y se demuestra eso. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Cuando empezó la revolución industrial, que empezó realmente en el siglo XVIII, en los años 1700, las primeras máquinas de vapor, las primeras locomotoras funcionales empezaron a principios del siglo XIX, los primeros barcos a vapor ya estaban navegando en el siglo XIX. Cuando empezó la revolución industrial, pues era absolutamente indispensable unificar la forma, las medidas de los productos para que lo que se producía en Inglaterra, pues eh, todos los fabricantes ingleses tuvieran una medida que les permitiera intercambiar sus productos, si era todo más sencillo. Pero no solamente en la parte industrial, solamente en términos de lo que fue la revolución industrial, la electricidad, el vapor, las maquinarias, etcétera, sino también en cosas menos técnicas. Por ejemplo, se empezaron a estandarizar la calidad de los productos textiles. Por ejemplo, la cantidad de hilos por pulgada es un estándar moderno. Mientras más hilos por pulgada tenga una tela, más, es de mayor calidad. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces también se empezaron a normatizar y normalizar
medidas y reglamentaciones en muchos otros ámbitos que no eran solamente el ámbito de la industria. A mediados del siglo XIX empieza una revolución de las telecomunicaciones que viene de la mano con la revolución de la electricidad. Eso fue súper interesante porque la electricidad pasó a ser digamos, un juego, una curiosidad de laboratorio, que era hasta principios del siglo XIX, y cuando empezó a conocerse mejor la electricidad, cuando se empezaron a declarar, a descubrir bien las leyes de Faraday y las leyes el modelo eléctrico de Hertz, cuando se empezó cuando Maxwell, el modelo eléctrico que quise decir, cuando Maxwell empezó descubrió, formalizó de manera matemática los modelos eléctricos de la electricidad, el voltaje, el amperaje, viendo la electricidad como una onda, y se descubrieron las ondas electromagnéticas. Entonces empezó una verdadera revolución en las telecomunicaciones. Y esa revolución de las telecomunicaciones, que nosotros pensamos que es muy nueva, realmente comenzó a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y Europa. Porque tan temprano como en 1845 ya había los primeros telégrafos. Entonces ahí el telégrafo, recuerden que es un hilo eléctrico que va de un punto al otro y que a través del impulso eléctrico que se le daba a una manivela transmitía puntos y rayas. Eh, esa, esa transmisión requería líneas de transmisión eléctrica, líneas de producción de electricidad, un voltaje determinado. Las máquinas tenían que funcionar en un voltaje y un amperaje determinado. Tener una resistencia dieléctrica específica, soportar unos rangos de calor, etcétera. Eran unas cosas que tenían que hacerse con una cierta precisión. Y eso exigió que hubiera comunicaciones entre diferentes fabricantes. El gobierno americano muy rápido tomó cartas en el asunto y se dio cuenta que si un solo fabricante definía las normas y además le ponía precio a esas normas, el negocio no iba a avanzar suficientemente. Entonces el gobierno americano, de una manera muy inteligente, a mediados del siglo XIX, empezó a crear regulaciones y, y leyes que exigían el acoplamiento a los estándares, a ciertos estándares. Eso nos lleva a finales del siglo XIX. En Alemania se crea el Instituto Imperial de Física y Tecnología a finales del siglo XIX, en 1887. El Laboratorio Británico Nacional de Física se crea en 1899 en Londres. Y ya en 1901 el Buró, la Oficina Americana de Estándares, u Oficina Nacional de Estándares. Déjame colocarme un poquito, muy oscuro acá. Perdón, tengo un poquito de ardor de garganta. Déjame cambiarme un poquito para acá. Disculpa, creo que así estoy me siento un poco más cómodo acá. ¿Me escuchan bien? Sí, Entonces, fíjense, ahí tenemos una pequeña reseña histórica de los principales organismos de estandarización europeos y norteamericanos. Hasta ese momento no habían normas precisas, ni siquiera científicas, que fueran más allá del metro, los grados centígrados y el volumen, ¿no? Medido en centímetros cúbicos. Pero, por ejemplo, lo que era un voltio, lo que es un amperio, lo que es un ohmio, que es una medida de resistencia eléctrica, lo que es un lumen, que es una medida de iluminación, etcétera. Esas medidas no eran estándares para nada, en absoluto. Tenían de todo menos ser estándares. Y no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando en el Instituto Imperial Alemán, ya antes de eso, ya cerca de 1870, ya ellos tenían una nomenclatura alemana para la electricidad, pero era de rango alemán. Entonces cada país empezó a crear su estructura. Lo interesante de eso es que en Alemania los institutos de investigación, las universidades alemanas, que eran las más avanzadas,
eh, entre todas ya tenían uniformidad en cuanto a las medidas, en cuanto a las medidas que se iban descubriendo, de cosas que se estaban descubriendo, como el voltio, el convoltio, el ohmio, etc. ¿No? Pero las medidas en Estados Unidos eran distintas. Un voltio, no existía ni siquiera la palabra voltio en Estados Unidos, se medía de otra forma. Entonces, empezó a surgir la necesidad con el comercio internacional de poder intercambiar información entre las empresas y hacer cosas que, obviamente por un interés mercantil, por un interés comercial, hacer cosas que pudieran funcionar tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Alemania, como en Francia y en los demás países avanzados de la época. Una cosa interesante es que siempre fue un trabajo mancomunado. Siempre fue un trabajo en el cual las empresas que estaban haciendo los desarrollos, los científicos y las universidades que estaban haciendo los desarrollos independientes, digamos, aportaban el conocimiento, la parte técnica, y luego los gobiernos empezaron a formar, a poner un poco de orden en eso, pero el gobierno no era el que decía que era un voltio. El gobierno lo que decía era, aceptaba una definición técnica emanada de un laboratorio de alguna universidad y lo escribía en un manual y decía, en el ámbito del estado de Nueva York, vamos a conocer como un voltio esto que está. Eso es bien interesante, esa historia es bien importante, porque desde el principio no se trata de que una autoridad maestra, digamos, fuerte, eh, una autoridad, eh, digamos, ni siquiera imperial o monárquica, decida lo que son las cosas, sino que son los que están haciendo el trabajo, son los científicos, son las universidades, son las empresas que están haciendo las innovaciones, las que definían cómo se iban a determinar esas medidas. Y luego los gobiernos lo que hacían era regular para que todos los demás tomaran en cuenta unas medidas que pudieran ser estándar. Una cosa interesante es que el American National Bureau, el MBS de estándar, de estándares americanos, fue el primero a nivel mundial que tuvo rango legal. No solamente era una recomendación técnica, como en el caso de la inglesa o la alemana, sino que además ellos pusieron rango legal. Y dijeron, bueno, de ahora en adelante, si usted quiere construir un automóvil, tiene que seguir las indicaciones de la NBS. Entonces, eso ya fue un paso más allá. Ya eso significó que ya estamos pasando de lo que es una mera recomendación a lo que es un estatuto con rango legal. Y era muy importante eso, porque de alguna manera eliminaba cosas del mercado. Eso tiene sus pros y sus contras siempre. De alguna manera ayudaba al mercado, de alguna manera permitía que el mercado siguiera evolucionando, pero por otro lado, frenaba un poco la innovación. ¿Alguno de ustedes me podría, no por chat, sino de viva voz, decirme por qué la definición de estándares de rango legal puede frenar la innovación? Porque se me escucha. Hola. Sí, te escucho perfecto. Porque si alguien está investigando en un área que, digamos, no está permitido legalmente, entonces no se podría innovar en fuera de ese rango propuesto por las leyes. Bueno, más o menos es eso. Más o menos esa es la idea. No es que no puedes innovar. El problema es que, por ejemplo, fíjense la polémica que hay con Apple en el mercado europeo porque la Comisión Europea está obligando a que, a que todos los cargadores de los productos de todos los fabricantes sean USB-C. ¿Ok? Entonces, eso le conviene a los consumidores, abre el mercado para muchos otros fabricantes de cargadores, en este caso, etcétera. O sea, tiene esas ventajas, pero desde el punto de vista de Apple, Apple dice, mira, nuestros cargadores Apple son mejores que el USB-C, cargan más rápido, permite una rata de transferencia de datos más rápida, etcétera, etcétera. Entonces, lo lógico era que buscaran que lo estándar fuera lo mejor, que todos tuvieran algo parecido a lo nuestro, que es mejor. Esto, por supuesto,
Eso de que es el mejor es el punto de vista de Apple, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, podría ser que haya cierta razón en Apple. Podría ser que alguien diga, mira, mejor que el estándar USB-C es el estándar USB-X, que solamente lo tiene tal empresa, pero que si todo el mundo lo usara, las cargas fueran más rápidas, los datos se transmitirían más rápido, fuera más seguro, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay ese problema. ¿Por qué limitar que las medidas de los cauchos de los vehículos, de los neumáticos, tengan como mínimo 12 pulgadas y como máximo 24 pulgadas en los coches de domésticos? ¿Por qué no permitir que haya de 11, 12, 13, 14, 15, 15 y medio pulgadas? O sea, a lo mejor podría haber innovación interesante en que por rendimiento y por ingeniería, un carro de 12 y media pulgadas sea mejor un caucho de 12 y media pulgadas, mejor que uno de 13. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, si dejas eso así, entonces de alguna manera también afecta a los consumidores, porque no hay claridad en el mercado. Siempre hay tensión. Hay que comprender que en estas cosas hay tensiones, hay intereses, no siempre bien cubiertos, no siempre bien completos. Y bueno, es así, pues, la vida es así. Lo interesante es que estas instituciones, los estándares nacionales, nacieron a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pero su utilidad es incuestionable. Es incuestionable porque una vez que se definieron los estándares nacionales en Europa y Estados Unidos, y no solamente Europa y Estados Unidos, Japón también definió sus estándares muy pronto. Cuando empezaron a definir esos estándares, pues el desarrollo tecnológico industrial creció a pasos agigantados, porque había muchos más componentes que eran compatibles. No había que pensar en términos de cómo voy a enchufar esto, cómo voy a conectar esto, qué voltaje le voy a poner a mi motor. O sea, ya todas esas cosas estaban resueltas. Los tamaños de las cosas estaban resueltas, los tipos de tornillos estaban resueltos. Entonces podías comprarle a cualquier fabricante de tornillos. No estabas casado con tu fabricante de tornillos, que si el tipo quebraba o te subía el precio, entonces esto te iba a afectar a ti. Podías trabajar con cualquiera mientras fuera dentro de un estándar. Eso significó la verdadera explosión a nivel mundial que hubo entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX en todas las áreas de la tecnología y la selección. Ahí, como ven, hay una pregunta dirigida a mis estudiantes españoles y se los hago a ustedes ahora. ¿Conocen algunos organismos de normatización de estándares venezolanos? Ya mencioné uno en la clase en vivo de la semana pasada. ¿Conocen algún otro? Perdón. El Indepavis podría ser. El INDEPAVIS realmente no es un organismo de estandarización. El INDEPAVIS es un organismo de, ¿cómo se llama? De regulaciones, seguimientos de la ley de protección al consumidor, sobre todo con el tema de los precios. El INDEPAVIS tiene que ver con los precios. Obviamente, por ejemplo, la SUNDE, por ejemplo, tú puedes hacer una denuncia porque un producto lo venden de 1 kilo y tú sospechas que no es 1 kilo. Eso lo puedes hacer ahí. Pero no es el organismo que hace la estandarización. Verónica, Profe, una pregunta. ¿Conatel sería uno de ellos? perdón, perdón. Conatel. No, Conatel es peor todavía, porque Conatel es un organismo restrictivo de normativas de telecomunicaciones, pero no define estándares. ¿Okay? Lo que hace es regular el espacio eléctrico y radiofónico y meter normativas que, bueno, que en la mayoría de los casos, desde nuestro punto de vista en la Internet Society, violan la libertad de expresión de los venezolanos, la libertad de información. Pero no son los que definen los estándares. Verónica iba a participar. Verónica, El CNE, por ejemplo. El te escucho, CNE dime. siempre tiene. El CNE, ¿El qué? el CNE, No, para nada. El CNE tiene que participar, pero no estándar. El CNE no define estándares. Regula el tema
Yo les mencioné uno la clase pasada. Y Cercamer, Sencamer sí. Covenin también, que le está mencionando Leonardo. Lo pueden buscar en las redes. Covenin, Sencamer, esos son los organismos de normatización venezolanos. El Sencamer, ¿qué hace Sencamer? ¿Quién fue el que lo mencionó? Fíjense, no es lo mismo un organismo regulatorio, como puede ser el INDEPAVI, como puede ser el que mencionaron ahorita, CONATEL, que no es ningún santo de mi devoción, como puede ser, bueno, cualquier organismo que regule, ¿no? Que tenga la tarea de regular y hacer cumplir las leyes, aunque las leyes sean malas. Lo que estamos buscando son organismos que definan una forma común de trabajo, es decir, un estándar, una forma de trabajar. Covenin es que es la Comisión Venezolana de Normas Industriales, que es la que hacía la famosa, que ya no existe, la famosa marca Norben, que la marca Norben era un sello de calidad que decía, bueno, este producto cumple con unas normas, bueno, X normas de que los productos están bien hechos, de que se hacen con seguridad, de que se hacen respetando el medio ambiente, de que se hacen con productos que pasan todos los estándares cualitativos, etcétera. Entonces, ese Covening hace eso. Y Sencamer es el organismo genérico, general, perdón, el organismo maestro, que evalúa y crea las normas que certifica que el uso de la norma sea el correcto, que los pesos pesen lo que dicen pesar, o sea, que pesen 1 kilo o gramos o miligramos, dependiendo del producto, que si lo que tenemos es una máquina de laboratorio, y esa máquina de laboratorio es para exámenes de sangre, de orina, y eso mide mililitros, miligramos de azúcar, de lo que sea, que eso se esté midiendo de manera correcta. Es decir, calibrar los dispositivos industriales que tienen que ver con comida, con salud, con todo, con todo. O sea, el Sencamer en principio se encarga de cualquier norma industrial. Entonces, esas son las venezolanas, las venezolanas. ¿Qué es la OASI, Verónica? ¿Qué concha dice de la OASI? Ah, bueno, esa no nos sirve aquí. El organismo regulatorio de la aviación civil en Venezuela se llama INAC, Instituto Nacional de Aviación Civil. Bueno, Profe, una duda. fondo ¿La norma. FCC sería también un organismo regulatorio o sería La como FCC INDEPAVE? tiene los dos rangos, porque hasta donde entiendo la FCC también determina normas de estandarización. Bueno, Ok, fíjense, a nivel nacional hay algunas oficiales. Lo interesante es que, bueno, ya después de la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, ya muchas cosas era obvias que había que estandarizarlas. Ya en 1865 había la Unión Internacional de Telecomunicaciones, está el logo, muy antiguo. Esa Unión Internacional de Telecomunicaciones eh, ya se había creado y tenía participantes de varios países porque había cosas que eran interesantes. Piensen en esta imagen. A ver, piensen en esta imagen. En esta imagen es una imagen real de una época pasada. Eso refleja el estado de las comunicaciones de telégrafo entre Francia y Alemania a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Los telégrafos tenían que llegar hasta la parte alemana, ahí transcribirse, pasársela por escrito al francés, que estaba al lado, literalmente al lado, era el mismo edificio, y el francés transmitirlos hacia la telegrafía francesa, que era distinto. Ese era el problema importante en esa época.
Entonces eran problemas bien importantes en esa época. Después de la Segunda Guerra Mundial, es apenas en 1947 que nace la ISO. La ISO, la International Standard Organization, ya tiene un rango supernacional. Prácticamente todos los países del planeta pertenecen a la ISO, tienen representantes en la ISO, van a las reuniones internacionales anuales y a cada rato. Hay un montón de normas ISO. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la norma ISO? Sí, las normas ISO 9000, 9001, ¿Y qué es la norma ISO 2000 creo 9001? que es también. ¿Mm? 27002. Es la norma ISO 9001. Son estándares de calidad que se le dan a ciertos productos. Como Por que, ejemplo, hay algunos, las hojas en blanco o las resmas de hojas tienen los sellos de calidad ISO 9001. Por ejemplo, las de Norma, por ejemplo, son una de las que he visto que lo tienen. Y se extrapolan a varios productos, pero depende del tipo de producto, es una de las normas, si no me equivoco. pero ¿qué dirías tú, Naim, que ganas sabiendo que los productos Norma tienen la certificación ISO 9001? Que las hojas blancas que Que estás comprando tienen son, certificación 9001. son de mayor calidad frente a una que no los tenga. Ha tenido un proceso de auditoría donde han contratado auditores externos y cumplen con los criterios establecidos en esas normas y que me certifican a mí como consumidor que estoy recibiendo un producto de alta calidad. Excelente, pero fíjate que eso puede tener su piquete, ¿no? Yo quiero que ustedes sean críticos aquí también. El hecho de que sea ISO 9001, lo que significa que cumple los estándares de calidad definidos por la ISO. Pero podríamos tener una empresa que no cumple los estándares ISO 9001, pero que sus productos sean de incluso mejor calidad que Norma. El hecho de que no tengas la certificación no quiere decir que eres bueno o malo a priori. Lo que quiere decir es que no estás certificado. ¿Me explico? O sea, podría Sí, ser sí, que claro. un fabricante artesanal de hojas de papel las haga de una calidad absolutamente extraordinaria, pero él no tiene plata para certificar ese ISO o no va a pasar una certificación ISO porque el tipo, por ejemplo, no te quiere decir cuál es el ingrediente secreto que le echa a las hojas. Por ejemplo. Entonces, su estándar no es abierto y eso no está dentro de la norma ISO. Entonces, aunque hay una relación directa, una correlación, como decimos los matemáticos, entre tener las normas ISO 9001 y tener buenos productos de calidad. Okay, hay una relación. Si tienes norma ISO 9001, casi seguro es un producto de alta calidad. Y casi seguro también un producto que que no cumple las normas ISO 9001, casi seguro es de menor calidad que los que sí las cumplen. ¿Okay? Pero no quiere decir que por tener la norma eres de excelente calidad. Quiere decir que pasaste los exámenes. Son dos cosas distintas. Pero ISO 9001 no solamente es para objetos tangibles, es también para procesos. Entonces, muchísimas empresas se certifican ISO 9000 porque certifican sus procesos. Por ejemplo, los bancos tienen que certificarse ISO 9000. Eso significa que sus procesos están bien documentados, que están bien diseñados, que tienen planes de contingencia, que tienen planes de recuperación de desastres, que tienen que cumplen ciertos estándares de salud laboral e industrial, que tienen ciertos estándares de atención al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, si cumples todas esas cosas, pasas el examen 9001 para banco. Hay exámenes ISO 9001 para lo que sea, para empresas de servicio, para empresas de turismo, para supermercados, para de todo. Pero ojo, una empresa que se quiera certificar ISO tiene que pagar, eso no es gratis. Eso no es porque es una organización internacional y ellos te van a hacer el examen gratis. Hay que pagar una plata más o menos gruesa para tener la certificación ISO. Ahora, ¿qué ventajas tiene tener la certificación ISO? Bueno, tiene varias ventajas. La primera es una ventaja publicitaria. A los ojos de tus clientes tienes mejores productos o mejores procesos. Y la segunda ventaja ya no es una ventaja por sí mismo, sino que es una condición. En muchos países se exige la norma ISO como un requisito. Por ejemplo, la banca tiene que tener la norma ISO.
Entonces los bancos tienen que certificar ese ISO anualmente. Si no, la SUDEBAN no les da la licencia. Y así otro tipo de industria. Entonces, Reinaldo, Verónica mencionó los lápiz Mongo y los Faber-Castell, son ISO, deben serlo. En la seguridad, la 27002, es muy bien, Reinaldo. En la seguridad informática hay varias normas ISO que determinan, pero la más utilizada a nivel internacional ahorita es la NIST, que es la americana. Está muy bien. Esos son organismos de estandarización. Literalmente, existen miles de organizaciones regionales, nacionales e internacionales. Miles, miles. ¿Okay? Lo malo de los estándares es que hay muchos estándares, dice un refrán. O sea, no hay un solo estándar para cada cosa, hay muchos estándares. Eh, es una cosa compleja que efectivamente los fabricantes de cualquier cosa estén a nivel de las innovaciones tecnológicas. Un trabajo prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos organismos normativos tienen que estar permanentemente en actualización, porque la innovación tecnológica no se va a parar. Es decir, ni la Mitsubishi, ni la Hyundai, ni la Daewoo, ni la LG, ni la Samsung, ni Sony, ni Microsoft, ninguna de las grandes empresas tecnológicas del planeta va a parar su desarrollo tecnológico porque el estándar no se lo permite. Ellos van a seguir adelante. Lo que va a suceder es que se van a tener que definir nuevos estándares o actualizar los estándares para definir nuevas normas de calidad. Incluso algunas de las normas no son explícitamente de calidad de producto. Por ejemplo, la FCC, que alguien la mencionó, tiene estándares de seguridad humana. Entonces dice, mira, este producto está avalado por la FCC porque tiene el estándar de radiación. ¿Cuál es el gran producto que todos utilizamos que debe ser avalado en estándares de radiación? El teléfono. Estos bichos de aquí. Entonces, cuando ustedes compran un bicho de estos, tiene un montón de sellitos. Uno de esos dice, cumple con la norma canadiense de radiación, que es una de las más severas, de las más restrictivas, y la norteamericana. Entonces, quiere decir que ese aparato emite radiación electromagnética, porque si no, no se podría comunicar, por supuesto, pero que está en un rango que no es dañino para el ser humano de acuerdo a como lo conocemos hoy. Puede ser que con el avance científico y tecnológico, dentro de 15 años, alguien diga, mira, los teléfonos de los años 20 del siglo XXI, de 2021, 2022, 2023, esos teléfonos eran cancerígenos todos, porque la radiación que emitía se descubrió luego bueno, eso puede ser, esas cosas pueden ocurrir. El tema es que hoy el organismo certificador considera que es suficientemente seguro utilizar ese dispositivo en condiciones controladas. Me siguen, ¿no? En muchas partes y en muchos ámbitos económicos el estándar se convierte en ley. ¿Okay? En otros hay países más liberales donde los estándares son una sugerencia y las empresas acogen o no el estándar. Eso depende en gran medida del marco legal del país. Venezuela es un país donde se pretendió que muchas cosas fueran a rango legal por ley, pero lamentablemente pues, nuestro país ha sido muy débil en la aplicación de las leyes desde hace décadas. Los, los televisores y Cebrónica y equipos de sonido dan radiación, igual que los teléfonos son bajas. Se supone que son bajas, Verónica. Es decir, hasta donde sabemos hoy se supone que son bajas, pero siempre van a ocurrir cosas. Los primeros equipos de rayos X que se usaron a nivel internacional hasta los años 40 y 50 eran altamente dañinos, pero eso se supo años después, cuando se descubrió la correlación a largo plazo del problema de tumoraciones asociadas a los rayos X. Suponemos que nuestros televisores y equipos de sonido y teléfonos son bajos y no nos hacen daño, suponemos, pero bueno, podría ser que si se haga, o sea, la investigación científica sigue. Bueno, lo interesante de esto es que esto es un punto de discusión crítica. Yo quiero que ustedes también se den cuenta que esto no significa que a priori los estándares son buenos, los estándares son malos. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo.
Disculpe, pasa que tengo una pequeña emergencia en mi casa y bueno, estoy tratando de monitorear todo desde aquí lejos. Bien, les decía que en un país como Venezuela, que tenemos décadas ya de mucha debilidad institucional, no hablo solamente de los últimos 20 años, de los últimos 50 años, es difícil que tú pongas una ley que se cumpla de manera estricta. Entonces, los fabricantes de cosas te terminan relajando los estándares. Cumplen los estándares porque les conviene, porque no van a fabricar una puerta de 100 centímetros que no cabe en ningún marco. La van a fabricar de 90 centímetros. Pero en muchos estándares de calidad, en muchos estándares de seguridad industrial y de salud pública, no hay preocupación sincera en muchos fabricantes venezolanos, lamentablemente que es. Entonces, bueno, viene la primera discusión. ¿Qué son las normas, los estándares y las leyes? ¿Y en qué se diferencian? Una norma es como un conjunto de reglas y pasos para obtener un fin, en este caso un servicio o un bien tangible. ¿Okay? Normalmente las normas o sea, se aplican de manera específica o muy focalizada en un punto y te dicen cómo se deben hacer las cosas. No te dicen todas las reglamentaciones que se deben cumplir, sino es una guía general, vamos a decir así, la norma. ¿Okay? Por ejemplo, una receta de cocina es una norma. Se hace esto, esto y esto, pero no quiere decir que si yo le echo menos sal va a quedar mal. O que está prohibido que yo en lugar de azúcar le ponga miel a un postre. O sea, a lo mejor queda diferente, pero son guías para hacer las cosas. ¿Okay? ¿Qué pasa si no se siguen las reglas gramaticales o ortográficas en un idioma hablado, como el castellano? Bueno, ahí en la imagen tengo algunos amigos, a lo mejor ustedes conocen algunos de ellos. Seguramente que a algunos de ustedes les resultan conocidos. Esos señores que están ahí, en teoría, hablan castellano igual que nosotros. ¿Sí? Pero, digamos, la norma es que ellos hablan, o sea, les entendemos porque les podemos entender, porque no está prohibido que ellos hablen como ellos hablan. Ya un estándar requiere una especificación técnica un poco más compleja. Un estándar usualmente no es solamente para un ámbito local, sino que se define un estándar para que diferentes instituciones o empresas se comuniquen internamente. A veces las empresas son tan grandes que tienen que definir sus propios estándares, porque bueno, imagínense una empresa del tamaño de la Pepsi Cola Internacional. O sea, tiene que tener estándares para que todas sus fábricas a nivel mundial funcionen igual. Y no son dos fábricas, son un montón de fábricas y lo que no son es dos empresas distintas, es una sola empresa, pero es tan grande que tiene que definir sus propios estándares para garantizar que sus productos tengan una norma de calidad aceptable en todos los países. Por eso es que hay empresas que han sido muy exitosas en ese sentido. Una de ellas, por ejemplo, es McDonald's. Okay. En general, ustedes se comen una hamburguesa en McDonald's en cualquier parte del mundo y es igual de mala, ¿no? Es igual de mala, pero es igual. Lo interesante no es que sea igual de buena o igual de mala, sino que el sabor es bastante regular en todas partes del mundo. Porque los estándares internos de fabricación de la McDonald's, a pesar que la hamburguesa te la comas en China, o te la comas en África, te la comas en Madrid, o te la comas en Caracas, en términos generales, la empresa tiene unas normas internas y unos estándares internos que tienen que ver con la fabricación, que tienen que ver con los productos que utilizan, tienen que ver con el tiempo de cocción, tienen que ver con los ingredientes, etc. Bueno, según Leonardo, una McChicken es McChicken aquí en China. Realmente yo no confiaría mucho en una McChicken en China. No, eh, no, yo no confiaría mucho que un McChicken es de verdad chicken en China. Debe ser otra cosa, pues es culebra. Pero fíjate, Leonardo dice que los ha probado y no es lo mismo. Claro, el sabor no puede ser exactamente igual porque los ingredientes no son nunca exactamente iguales, sobre todo los ingredientes locales. Eh, la, las salsas que son locales, las verduras que son locales. Es obvio que va a haber diferencias. Y los sabores están adaptados a las culturas, esto es verdad, pero el estándar de fabricación es prácticamente el mismo a nivel mundial. Y eso permite que McDonald's intercambie cosas entre los países. Entonces, no es nada raro que una hamburguesa que tú te comes en Caracas
la carne venga congelada de Estados Unidos, el pan, las papas vienen congeladas de Canadá, los envases, los envases de cartón donde te las están sirviendo son hechos en Colombia, y un largo etcétera. Las únicas cosas que en general hacen aquí son las verduras frescas, por ejemplo, los aceites y otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, la Coca-Cola en realidad es la misma empresa y tiene que mantener unos estándares de calidad. Pero sí, hay refrescos que son distintos y ellos lo que hacen en la práctica. Lo interesante de esto es que son estándares intraempresariales, son estándares dentro de la empresa, pero en general el estándar está diseñado para funcionar entre empresas. Lo ideal es que haya poco, es decir, que tengamos un estándar que todas las empresas de fabricación de cables sigan, que todas las empresas de fabricación de enchufes sigan. Hay muchos estándares para bombillos, pero hay un estándar, no recuerdo el nombre exacto, pero es el NC21, que es el del bombillo que todos conocemos de rosca. Entonces, es el estándar dominante, a pesar que hay muchos otros tamaños. ¿Y qué permite eso? Que tú vayas a comprar un bombillo y no te preocupes por la rosca. Nunca han pensado ustedes cuál será la rosca del bombillo. Comprar uno, sacas otro y pones el otro. Porque las roscas son iguales. Son iguales porque siguen un estándar. Pero no es que haya un solo estándar, hay muchos otros estándares. Entonces hay otros tipos de bombillos. Pero en general, si hay pocos tipos y la norma está bien diseñada y hay un consenso, cosa muy importante, entonces los estándares son más aceptados. Ahora, un estándar no es una ley. Las empresas pueden o no seguir los estándares. ¿Okay? Eso que está ahí es un caso real. Un amigo que tiene una fábrica de heladeras, eh, aparentemente bastante buena, y, pero uno de sus modelos tenía 94 centímetros de ancho. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema se consiguió Enrique con la fabricación de esas heladeras en 94 centímetros? Que quizás no entraban en todos los lugares donde sí entraban las demás. Bueno, que las puertas de las casas estándares son de 90 centímetros. En Europa son 92 centímetros. Entonces no entran por la puerta de un apartamento normal. Entonces, claro, en un restaurante con doble puerta y otras cosas más, sí, pero en un apartamento estándar, normal y corriente de un piso, como dicen en España, no entraba. Entonces, o sea, eso tienes que pensarlo. Ok, tú eres libre de hacerlo de 100 centímetros si tú quieres, de 200 centímetros si tú quieres, pero eso te afecta. El no seguir el estándar te afecta. En este instante, si tú, si tú fabricas en Venezuela un producto eléctrico y el enchufe es de tipo europeo, redondito, ¿qué va a pasar? A lo mejor el producto es muy bueno, pero para poderlo usar tienes que comprar el adaptador. Eso te reduce mercado. O sea, es solo esa tontería te reduce mercado. Ahora, es libre. Tú sigues el estándar o no sigues el estándar. Y esa es la diferencia entre el estándar y la ley. Ni los estándares ni las normas, en términos generales, tienen algo que es exclusivo del sistema legal, que es la sanción. En el sistema legal es sistema legal porque hay sanciones. En los otros sistemas no hay sanciones. Si tú no sigues el estándar del disquete de 3,5 y tú fabricas de 3, 4 pulgadas, no hay ningún problema. Fabricarlo de 4 pulgadas, pero no van a entrar en el espacio del disquete de 3,5, que era el estándar de todo el mundo. Estoy hablando de la época de los disquetes. Y así con cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa si tu producto es el mejor del mercado y tú definiste un nuevo estándar? Bueno, esas cosas han ocurrido en el pasado. En el pasado ha ocurrido con un fabricante que tiene un producto de excepcional calidad, bien porque fue el primero de su clase o porque fue una mejora que los demás no pudieron seguir por diferentes razones, por el precio, por la calidad, por lo que sea, definen nuevos estándares. Entonces, bueno, está bien, ese producto no es interoperable porque no es estándar con los demás, pero a la larga los demás se adecuan a él. Eso pasó con productos IBM, eso pasó con productos Microsoft, eso pasó en el pasado con productos Ford, que el Ford definió su propio estándar y fue tan dominante que luego hubo que hacer un estándar para adecuarse al de la Ford. Lo mismo con los estándares de IBM, con el TCP/IP y otro, Ethernet. Era una marca registrada de IBM al principio y luego se liberó el estándar para que todos lo pudieran utilizar.
porque, digamos, era tan bueno que las otras propuestas realmente no calaban. Entonces, la interoperabilidad es uno de los valores importantes de los estándares. Si usted no cumple los estándares, entonces sus productos no son interoperables. Y en el mundo moderno, todos los productos, digamos, productos en términos tecnológicos, también hablamos de software, también hablamos de eh, normas de laboratorio para los amigos de biología y química, también hablamos de dispositivos científicos para los físicos. O sea, cualquier de estos productos del ingenio humano, tangibles o no, que no sean estándares, no van a ser interoperables. Entonces, por ejemplo, matemáticos que escriben con estándares de escritura que no son los convencionales del resto de los matemáticos, que describen la integral de una forma distinta, que escriben la potencia de una forma distinta, que escriben los términos de Riemann en una forma distinta al resto del planeta. Eso no es interoperable en ese ámbito, porque otros matemáticos no van a poder entender fácilmente las notaciones. O sea, las van a poder aprender con una cierta dificultad, pero no va a ser sencillo. Entonces, mientras menos interoperable sea por producto, es más complejo que tengáis, es más difícil que tengáis. Ahora, las leyes sí tienen el aspecto punitivo. Una ley sin sanción no es ley. Entonces ya eso es exclusivo del sistema legal de cada país. Si usted hace una tarjeta inalámbrica que no respeta Wi-Fi, ese es su problema, hermano. O sea, usted inventó otro estándar y bueno, vamos a ver si su estándar es bueno y si su producto es aceptable. Pero, por ejemplo, en Venezuela, si usted hace un producto que no tiene protección eléctrica hacia al consumidor, está violando una reglamentación de ley. Ahí sí, porque dice que los productos eléctricos de tales tipos tienen que tener tal tipo de protección. Si usted no se lo pone, no solamente está violando un estándar, está violando una ley. Entonces ahí sí puede haber sanción. Ya les había mostrado esta lámina hace unos minutos. Lo que, digamos, la idea acá es que se vea de manera clara que en las telecomunicaciones no modernas, no las telecomunicaciones de fibra óptica de hoy o satelitales del año 2023. Estamos hablando de cuando las telecomunicaciones comenzaron de manera seria en 1844, 1845, 1850, ya había telégrafos operando de manera comercial en Estados Unidos. En esa época ya fue absolutamente necesario definir estándares de comunicación. Fíjense que los estándares de comunicaciones no son estándares para interoperar productos tangibles. No se trata de el tamaño o el grosor de un tornillo. No se trata de la longitud de un riel, que son productos tangibles. Estamos hablando de cómo, por ejemplo, hacer la transmisión. El gran éxito de Morse, ustedes saben quién fue Morse, ¿no? Samuel Morse. Aprovechen que están viendo la clase de distancia para que escriban. El inventor del código Morse. Realmente Leonardo, el señor Morse ganó fue la licitación para instalar un telégrafo. Pero en esa época habían varias formas de escribir en el telégrafo, varias señalizaciones distintas que se tomaban de acuerdo a diferentes criterios y habían diferentes formas de señalizar. Pero Morse no solamente fabricó el telégrafo y ganó Morse inventó el telégrafo eléctrico. Realmente Morse no inventó el telégrafo eléctrico. Esto es un error de Google. No lo inventó. Ya el telégrafo existía. Ya habían varios estándares. ¿Cuál fue la genialidad de Morse? No inventar el telégrafo, inventar el código Morse. Porque cuando él inventó el código Morse, el gobierno americano de inmediato dijo, mire señores, esto es lo más sencillo, esto es fácil de aprender, esto es fácil de transcribir, se cometen pocos errores. Entonces, todo el que vaya a escribir, escribe con este código. Eso fue uno de los primeros estándares de las telecomunicaciones del planeta. Y observen que el código Morse no es un objeto tangible, no es un estándar para fabricar cosas, es un estándar de comunicación. En este caso, cómo se deben utilizar el sistema de puntos y vacíos, puntos y rayas, para
para la transmisión de mensajes a través de cable telegráfico. Fue tan exitoso que entonces se convirtió primero en un estándar y después en una ley. Y cuando se convirtió en ley, entonces todos los telégrafos americanos, ¿sí? Todos los telégrafos americanos empezaron a utilizar ese, al principio voluntariamente como un estándar, pero luego sí fue una ley federal que dijo, mira, ahora los equipos tienen que estar diseñados para el código Morse. Entonces, ese fue uno de los primeros estándares importantes de telecomunicaciones. Bueno, ahí en la imagen ustedes ven un telégrafo, el problema de los teléfonos, de los telégrafos ingleses y franceses, que tenían que cambiar la codificación. ¿Por qué? Porque las líneas tenían voltaje y potencia distintas. Los códigos que se usaban eran distintos, y no usan código Morse todavía. Entonces los códigos de comunicación eran distintos. Las tarifas, los costos, todo era distinto. Entonces no se ven uniformados. Y fíjense que estamos hablando del año 1844. Esa imagen es probablemente del año 1860. Pero ya en el año 65 ya se había creado la Unión Internacional de Telecomunicaciones. O sea, el problema era tan importante que ameritó crear una de las primeras organizaciones internacionales de estándares y de coordinación internacional en una época donde los países lo que hacían era matarse unos con otros. De ahí en adelante empezaron a surgir muchas cosas. Fíjense que la radio se inventó a finales del siglo XIX y se popularizó a principios del siglo XX, que es la transmisión inalámbrica. La radio, al principio se utilizaban las ondas de radio para transmitir solamente eh, telegrafía sin hilo, se llamaba la radio, telegrafía sin hilo. O sea, el mismo código Morse de punto y red, tac, 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 pero sin hilo. Pero luego Marconi logró modular de manera exitosa la voz humana y se inventó lo que fue el origen de la radio. La radio también tiene sus detalles. El emisor de radio, el que emite las ondas de radio, las emite en una frecuencia y el que las recibe tiene que estar adecuado a esa frecuencia. Lo bonito del invento fue que se descubrió muy rápido que con unas piedras, no me acuerdo cómo se llaman esas piedras, de calcita, creo. No me acuerdo. Que utilizando un receptor universal y adecuando la frecuencia del receptor, podías escuchar muchas patrones de ondas distintos. Entonces, ¿cuál fue el salto inmediato? Bueno, que los emisores, los que emitían, cada quien tomaba una frecuencia. Entonces decían, yo emito en 850 MHz, yo emito en 855, emito en 890. Y rápidamente hubo necesidad de organizar eso y de crear organismos normativos, y ahí sí son normativos, al estilo de Conatel, que es distinto a tener estándares. El organismo normativo lo que hace es decir, mire, vamos a trabajar entre los 800 y los 1500 Hz, que son ciclos por segundo. ¿Ok? Y cada estación de radio les vamos a permitir que trabaje en rangos de A5, 800, 805, 900, 810, 800, 900 o de 50, 800, 850, 900, 950, hasta ocupar el espectro de radio. Ahí sí tenemos, ¿cómo se llama? Sí tenemos un organismo normativo que está dictaminando leyes, porque si alguien tenía un emisor, una radio emisora, y la ponía en la frecuencia de otro que estaba oficialmente constituido, pues le estaba robando la señal al otro, o le estaba interfiriendo. Y entonces eso es importante, porque ahí sí hay un organismo normativo, y empezaron a aparecer los organismos normativos, por supuesto, de verdad. ¿Okay? Lo mismo ocurre en el mundo de la computación. Eh, Cuando empezó el mundo de la computación personal, cada fabricante de hardware tenía sus propias especificaciones, sus propios estándares, su propio modelo de tarjeta, su propio tamaño de tarjeta. Era imposible comprar una memoria RAM de un fabricante y ponérselo en la tarjeta, en el motherboard de otro. Entonces, esas cosas dificultaban enormemente la intercomunicación, la interoperabilidad de los equipos. Pero son estándares que afectan las telecomunicaciones modernas. Vamos a ver un estándar. Mis amigos que no son computistas, vamos a verlo más o menos rápidamente.
Un ejemplo que estudio con un poco de detalle para los estudiantes de computación es el protocolo de Ethernet. Incluso si usted no es estudiante de computación, comprenderá lo que es el protocolo Ethernet, porque es el que se utiliza en los cables Ethernet, se llaman así. El cableado estructurado, conecta una computadora y lo conecta a la pared, ese cable se le ese cable como cable Ethernet. El Wi-Fi es la versión del Ethernet inalámbrico, que también tiene sus especificaciones técnicas, como pueden suponer. Este protocolo fue desarrollado por ingenieros en Xerox y lo patentaron en el 77. El nombre Ethernet es una patente comercial. Cuando empezó la explosión de las redes locales en los años 80, había un montón de estándares. Ethernet, que Intel y IBM se adecuaban a ese estándar, porque eran de los más grandes, de los jugadores más pesados en esa liga. Pero había otros estándares. Yo recuerdo haber trabajado con por lo menos 3 estándares de redes en mi época de la universidad. Incluso cuando vine como profesor a la Universidad Central hace casi 30 años, trabajaba con diferentes estándares de red distintos en el mismo espacio físico. Pero bueno, eventualmente fue un tema de costo. La tecnología desarrollada por Xerox y luego apropiada por IBM resultó ser más económica de implementar. Ellos liberaron el estándar. Luego la IEEE, que es ¿cómo es la IEEE? La Institute of Electric and Electronic Engineers, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, más o menos equivalente a un colegio de ingenieros en Estados Unidos para el área de electricidad y electrónica. La IEEE tiene unos comités súper profesionales. En esos comités pues, trabaja gente de altísima capacitación técnica. Y el comité 802 propuso en 1983 el estándar abierto 802.3. Ese estándar no se llamaba Ethernet. De hecho, no se llama oficialmente Ethernet, se llama protocolo 802.3 de la IEEE. Pero estaba basado en Ethernet y finalmente los dueños de las patentes las liberaron para que la IEEE las pudiera utilizar. Entonces, cuando la IEEE hizo la especificación técnica 802.3, es la que nosotros conocemos hoy como Ethernet cableado. Entonces tenemos la 802.3, luego 802.3A, 802.3B, 802.3.5, etc. Empezaron a surgir una serie de estándares de telecomunicaciones basadas en el estándar 802.3. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que este protocolo lo propuso la IEEE. Hasta ese momento la IEEE siempre ha sido reconocida como un organismo importante de normatización en el área de ingeniería en Estados Unidos. O sea, una institución muy respetada, muy respetada. Y desde el punto de vista práctico, todos los fabricantes de productos eléctricos y electrónicos en Estados Unidos se adhieren a los estándares de la IEEE. Eso no quiere decir que la IEEE es un santo inocente. A veces la IEEE también tiene intereses. A veces las empresas también interfieren con la IEEE para que tomen decisiones en uno u otro sentido, para mejorar una tecnología o para que una tecnología sea de la que ya un fabricante está usando. Porque si la IEEE forma un estándar, imagínense, no sé, esta botella de plástico. La IEEE, un fabricante hace esta botella de plástico. La IEEE dice, mira, este tamaño de rosca, vamos a hacerlo estándar. Entonces, quien fabrica esta botella tiene ventaja porque ya la está haciendo. Las demás se tienen que adecuar a este tamaño de plástico. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Entonces, la IEEE también se sabe que recibe presiones, bueno, que las empresas tratan de influir en cómo se hacen los estándares de la IEEE, pero lo cierto es que al día de hoy la IEEE es uno de los organismos más respetados en estandarización, más respetados en normatización a nivel mundial, porque es norteamericana, pero se utiliza en todos lados. Entonces, desde el punto de vista en la computación, ustedes van a ver las siglas IEEE por todas partes. El estándar de cómo se sacan los números dentro del computador, cómo se representan los números de punto flotante, es un estándar IEEE. El tamaño del conector de los cables, cuando ustedes, estudiantes de todas las carreras, van a conectar una computadora con un video bin, tienen varios tipos de cables. Por lo menos dos. Me mencionan por lo menos 2 o 3 tipos de cables para conectar una computadora con un proyector o con un equipo de sonido.
Por ejemplo, Reinaldo, VGA. ¿Cuál es el cable VGA, Sael? ¿Cómo es el cable VGA? El de los pines que es azulito. Incluso el color es un estándar. El color es un estándar. ¿Para qué? Cualquier persona que no sabe nada de computación sepa que el cable que tiene que comprar es el azul. Hasta eso es un estándar. Por eso que cuando ustedes ven un computador por detrás y tienen los plugs para conectarle los audífonos, ¿sí? Para conectar esto de los audífonos, ustedes ven que qué color tiene el audífono. Verde. ¿Y qué color tiene el micrófono? Rosadito. Exacto. Entonces, hasta los colores son estándar. Y eso es importantísimo. Es importantísimo. No es una tontería, no es una coquetería. Es súper importante para que los fabricantes hagan el producto con la especificación exacta. Esas especificaciones son del IEEE. Y entonces, si ustedes buscan una imagen, buscan en Google, conectores IEEE, se van a caer para atrás de la cantidad de conectores que hay en IEEE, porque están los conectores VGA, HDMI, BDI, los conectores de la familia RCA, que son los conectores esos que venían amarillo, blanco y rojo, que tienen como una capuchita. Esos son los que se conocen como RCA. Casi todos esos conectores son estándar IEEE. Este es un ejemplo. Ajá, ese verde turquesa y el teclado morado. Exactamente. Y ese es el PS2. Busquen, por favor, en la internet la especificación técnica de esos conectores. Lo van a conseguir muy rápido. Y se darán cuenta que muchas de esas especificaciones son especificaciones IEEE, que indican, ¿qué indica la especificación IEEE? Por ejemplo, de un conector, por ejemplo, el plug de este que está acá, que es el audífono. ¿Qué debe definirse en este estándar? Casi todo, o sea, el diámetro del conector, cuántos hilos de cobre va a llevar el conector, el color, todo. Excelente, Johan, excelente. Y eso que Johan no lo está viendo, pero es eso. El voltaje que va a pasar por ese conector, la resistencia que puede aceptar ese conector, la resistividad que tiene que tener el material para ese conector. No lo puedes hacer de cualquier hierro, de cualquier aluminio, de cualquier bronce. Entonces, el de la Wii tiene 3 colores, es el RCA, Verónica. Entonces, busquen, no es una tarea, pero si quiero que lo averigüen, que se distraigan un rato buscando estándares IEEE para los conectores eléctricos y electrónicos. Hay docenas de conectores. Entonces, fíjense ahí, si quieren ver cómo es un estándar IEEE, bueno, eso es un estándar IEEE que están viendo ahí. Eso es el estándar para Ethernet, indica cuáles son las capas del modelo Ethernet, qué significa cada bit de la transmisión, qué significa, mire, están usando el grupo de WhatsApp, qué chévere, ya Leonardo está mandando una foto. Espero que no sea un meme. Ajá, perfecto. Fíjate, Leonardo manda una foto ahí de especificaciones y triple para distintos tipos de conectores. O sea, si no sigues el estándar, nadie te va a meter preso, pero tu equipo es incompatible. Una empresa famosa por no cumplir los estándares es Mac, porque ellos tienen un ecosistema cerrado. Es una decisión comercial que les ha ido bien, pero cuando tienen que doblar la cabeza, la doblan. O sea, cuando tienen que bajar la cabeza, la bajan. Y en Europa están haciendo cargadores USB-C y se rindieron con los cargadores USB. Ellos estuvieron mucho tiempo sin utilizar entradas USB, ahora tienen entradas USB estándar. Los conectores, había que comprar un adaptador de ellos para que tu máquina sacara VGA. Al final, en los modelos Mac está viniendo HDMI. Entonces, bueno, es una pelea, ¿no? Cuando ya ven que la tienen perdida y entonces relajan un poquito y se adecuan algunos estándares y cuando pueden siguen con sus propios estándares. No, bueno, y hay estándares que sí siguen, o sea, si no siguen el estándar Wi-Fi, ya vemos qué hacemos con el equipo, ¿no? Por ejemplo. Claro, no, es que no son tontos. O sea, hay estándares de los cuales depende las ventas y de estándares
en los cuales tener ellos su propio estándar también les da beneficio, porque ellos tienen que venderte el cargador, no se lo licencian a cualquiera, tienen que venderte el adaptador, tienen que venderte todos los componentes periféricos, bueno, una locura. Leonardo, ¿ese estándar que estás poniendo de qué es? Que Verónica comentaba que los controles de la Wii tenían 3 colores y me dio curiosidad a ver si tenían estándar de AAA. Y yo no sé cómo se llama el conector de la Wii y nomás puse en Google IEEE Wii Controller y me apareció eso. Entonces, es Bueno, curioso, ¿no? es que la IEEE es una de las grandes organizaciones de estandarización, pero así es un estándar IEEE. Ustedes van a ver que hay mucho detalle técnico. La especificación oficial 802.3 de ITER tiene 600 páginas, o sea, es un pedazo de libro de 600 páginas. En digital, solamente los créditos de los ingenieros y de la gente que participó son 13 páginas en letrica chiquita, de las cantidades de gente que trabajaron para poder definir ese estándar. Bueno, y además todos son ingenieros con altísima preparación técnica, son recién graduaditos, tipos con experiencia, tipos geniales. Algunos eran recién graduados, pero recién graduados muy especializados en sus áreas. Entonces ahí se define, por ejemplo, eso que están viendo en la lámina, define cuáles son los campos que tiene que tener el paquete de comunicaciones Ethernet. Ahora, ese paquete de comunicaciones Ethernet es un paquete conceptual. Dice el primer bit o los primeros 4 bits tienen esto, los otros 3 bits son esto, los otros 3 bits. Ahora, ¿cómo se representa un bit en un cable? Se representa con una serie de pulsos eléctricos. Eso está también dentro del estándar. Porque si no, no podrías fabricar las tarjetas que al final lo que están transmitiendo es electricidad. Entonces, ¿cómo se transmite esta electricidad? ¿Cómo defines tú que ese potencial eléctrico significa un 1 o un 0, un bit prendido, un bit apagado? O sea, todo eso es parte de los estándares. Por eso los estándares son bien complejos. Obviamente, la publicación del estándar significó de manera inmediata que muchas empresas pudieron desarrollar hardware y software compatibles con los otros fabricantes. Es la gran ganancia de esta cosa. Y luego la especificación del modelo de capas de la OSI permitió el rápido desarrollo de componentes interoperables. Entonces, bueno, las redes explotaron en 1000 pedazos porque todo se hizo más fácil. Lo mismo ocurrió con el mundo de la telefonía celular. Había varios estándares cuando empezó esto en los años 80. En los años 90 quedaban como 3 estándares y en los años 20, nosotros somos ciudadanos de los años 20, pero del siglo XXI. Y en nuestros años 20, básicamente hay un solo estándar que sobrevivió, que es GSM. Entonces ahora todos los fabricantes fabrican para GSM. Piense que el comité 802 es el número del comité, siguió generando estándares. Entonces el estándar Wi-Fi es el 802.11b, 11G, 802.11n, 802.11m, y así van. Cada vez que hay 802.11l, cada vez que van desarrollando cosas más avanzadas, le ponen como una especie de número de versión nuevo, es un nuevo estándar. Entonces, a ustedes les ha pasado que están en un sitio y el teléfono no les agarra el Wi-Fi, pero a otros sí. Sí, A mí me pasa todo el tiempo. ¿Por qué? A algunas personas les agarra el Wi-Fi y a otros no. porque el router quizás no tiene ese estándar que tiene el teléfono. Al revés, lo que suele suceder es que los teléfonos, los más viejitos, no tienen los estándares más nuevos y el router es más nuevo. Entonces, los teléfonos más nuevos sí tienen estándares más avanzados y están hablando de señalizaciones de 5 MHz y los demás están en 2.4. Normalmente lo que ocurre es eso, que los dispositivos más viejos, cuando el router es más nuevo, tiene una señalización más alta que no es compatible con el momento en que se hizo el teléfono. Esas cosas ocurren a nivel mundial. Pero bueno, es lo normal. O sea, cuando tienes un estándar nuevo y el estándar nuevo se va popularizando, los dispositivos viejos que no son compatibles, obviamente no pueden adivinar el futuro, no pueden ser adivinos con el estándar nuevo. Entonces van quedando rezagados. Eso es totalmente normal, eso ocurre. Y a veces me pasa a mí con mi teléfono. Estoy en un sitio y no puedo agarrar el Wi-Fi porque es de una señalización que mi teléfono no soporta. Cosas que pasan. Pero bueno, esa es la historia de los estándares. TCP/IP, que todos, sean de la carrera que sean en ciencia, han escuchado que este TCP/IP
También es verdad lo que dice Reinaldo ahí. A veces eso es porque compraste un dispositivo que no es compatible en tu país, y bueno, y no por el mercado gris, para no decirle negro, ¿no? Cristian, perdón, que te lo digo. Esas cosas pasan, también esas cosas pasan. Pero, digamos, si dice Wi-Fi, va a hablar Wi-Fi. El problema es que puede ser un Wi-Fi 802.11G y tu teléfono solamente habla B o N, porque tu teléfono es más viejo o tu laptop es más viejita, entonces no habla los estándares más nuevos. Normalmente los routers vienen multibanda, GBN. ¿Para qué? Para que todos los dispositivos viejos se vayan adecuando. Pero cuando van saliendo nuevos modelos ya no son BGN, son solamente G y N. Y entonces, bueno, es una transición. Bueno, eso que está diciendo Cristo. Ahí está explicando lo que es el mercado gris, que no es ilegal, pero bueno, que no está homologado en tu país. No solamente de las bandas, a él, o sea, los teléfonos son multibandas, pero, por ejemplo, puede ser que no es compatible el Wi-Fi que tú tengas, eh, sea un Wi-Fi más nuevo y no haya routers que hablen ese Wi-Fi, por ejemplo. Yo cuando estudié en Japón, los celulares en Japón eran baratísimos, baratísimos, baratísimos. Créanme que eran muy, pero muy, muy baratos. Como decirles ahorita que un teléfono celular japonés costara $20, algo así, un teléfono bueno. Y todos los latinos pensamos en hacer negocio en traernos los celulares, pero no tiene ningún sentido, porque estos celulares eran para un estándar de comunicaciones que solo se habla en Japón y en Corea del Sur. Entonces, te los iba a traer a Venezuela y los teléfonos los ibas a usar de juguete, porque no los podías poner compatibles. Estas cosas ocurren. Bueno, TCP/IP es una historia distinta. TCP/IP no es un desarrollo de la IEEE, es un desarrollo que fue llevándose con los años, poco a poco. Los años 70, INSERV y Bobcan de California desarrollaron un estándar que hacía las cosas más fáciles. Al principio eso era totalmente teórico, pero bueno, finalmente ocurrió una cosa muy importante, y es que el Ministerio de Defensa norteamericano adoptó TCP/IP para sus comunicaciones internas. Y como ustedes saben, o deberían saber, el, el, el gobierno, diga, la milicia norteamericana, el ejército norteamericano, gigantesco, es el mayor del mundo. Y tener las comunicaciones del gobierno norteamericano con ese estándar, pues, significaba que muchos contratistas iban a fabricar para poderle vender equipos al ejército norteamericano. Eso fue el gran impulso. Luego, en el 81, la DARPA, que es esta organización del ejército norteamericano, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, mejor dicho, liberaron ese estándar, dijeron, bueno, lo puede usar cualquiera, y se hizo un RFC. Y con ese RFC, pues, explotó el uso de las redes TCP/IP. Empezó todo el mundo a utilizar redes TCP/IP. Pero ahora la pregunta, ¿qué es un RFC? Okay, ya vamos a ver qué es un RFC. Bueno, oficialmente el 1 de enero del 83, el Departamento de Defensa migró a TCP/IP. Entonces, bueno, si el Departamento de Defensa migra a TCP/IP, pues medio Estados Unidos migra a TCP/IP. Y bueno, obviamente era muy importante este, seguir ese estándar, ¿no? Porque digamos, en Estados Unidos, uno de los grandes compradores e instaladores de tecnología es el Departamento de Defensa, el Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, nadie se quiere quedar fuera de ese mercado. Ningún fabricante de equipos se va a quedar por fuera sin venderle al Ministerio de Defensa. Nadie lo va a hacer en Estados Unidos. Entonces, bueno, pero se creó un RFC. Y vuelvo a la pregunta, ¿ustedes saben lo que es un RFC? Bueno, sí, sí. Pues, un RFC es un documento, una especificación de un estándar. Normalmente se hacen en la IAT. El RFC, las siglas literalmente significan Request for Comment, o sea, llamada a comentar. Empezó en los años 70 como listas de correo
donde se planteaban ideas y la gente comentaba acerca de esas ideas. Poco a poco eso fue creciendo, eso se fue organizando, ya no era un grupo de amiguitos, de gente interesante, sino que era muchísima más gente, hubo que organizarlo y empezaron a surgir ideas cada vez más interesantes en la parte de las redes. El RFC son esas ideas que se planteaban en esa lista de correos, pero luego eso se formalizó y se formalizó con esta institución que se llama IETF. Un IETF, ¿okay? Y esa lámina siempre la pongo así en inglés para jugar un poco. ¿Quieres ver a qué se parece un RFC de la IETF? La IETF es una organización que se llama Internet Engineering Task Force, Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet. Es algo así como el comando de trabajo de los ingenieros de la Internet. Es un nombre bastante pomposo, porque es algo así como que ellos son la Internet. No es verdad. Pero ¿qué pasó? Que ese grupo original donde estaba Bill Cerf y luego estuvo Tim Berners-Lee y luego un montón más de los pioneros de la Internet, los verdaderos pioneros de la Internet, los gurús de la Internet, se unieron y dijeron, bueno, vamos a organizarnos. Crearon una organización de la cual yo soy director en Venezuela, que se llama la Internet Society de Venezuela. Perdón, ellos crearon la Internet Society Internacional. Yo soy director, uno de los directores, no el único, uno de los directores de la Internet Society de Venezuela. Pero la Internet Society Internacional tiene a la ITF como uno de sus brazos de especificación técnica. Entonces ya la cosa ha ido tanto que no es un club, es una institución que tiene una organización, tiene una estructura organizativa, tiene elecciones, hacemos elecciones, los capítulos. En las reuniones de la IETF va cualquiera que quiera ir, pero tiene que respetar unos criterios técnicos muy estrictos. Es decir, es una cosa muy democrática, muy interesante, que no está dominada por ninguna empresa, por ningún gobierno, es absolutamente independiente. Pero cuando el grupo de trabajo en Internet, el IETF, genera un RFC, genera un documento como el que se ve ahí. Los documentos, incluso hoy en el 2023, se siguen escribiendo así. Se siguen escribiendo en modo de texto de máquina de escribir antigua. Johan, lo que los muchachos están viendo es al estilo de cómo se escriben en la máquina de escribir de los 80. Y así se hacen los RFC. Fíjense que no tienen dibujitos de cuadritos, se ponen cuadritos a punta de caracteres. Todavía se sigue haciendo así. ¿Por qué? Porque eso En ya un TXT, supongo, ¿no? O algo así. O TXT sea, en un texto plano. es un texto plano. Y eso garantiza que el RFC pueda ser leído en cualquier dispositivo, en cualquier país, en cualquier estándar, porque es un texto plano escrito en ASCII 128. Es decir, ahí no hay caracteres especiales, ahí no hay dibujitos raros, ahí no hay fórmulas extrañas. Claro, son complejos de escribir, pero eso que están ahí, viendo ahí es la primera página de un famosísimo RFC. Ese RFC es el RFC de TCP/IP. Ese RFC establecido en 1981 es el que define el RFC. Ahora, las preguntas interesantes, que son preguntas críticas. ¿Quién define esos estándares? ¿Quién decide lo que va y lo que no va en el estándar? ¿Quién decide que en este estándar el bit va primero o va segundo, que la transmisión es de 50 bits por segundo o de 10.000 bits por segundo? ¿Quién define eso? ¿Quién define las partes técnicas? ¿Quién pone y quita cosas? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Qué pasa si alguien propone algo mejor que el estándar? Cosa que ha pasado muchas veces en la historia. El estándar tiene una falla, tiene algo que no está claro. Entonces los fabricantes, como están fabricando en base a ese estándar, pero hay una parte que queda, digamos, ambigua, entonces un fabricante lo hizo de una forma y otro fabricante lo hizo de otra, y al final los dispositivos no se entienden porque la especificación no era clara. ¿Sí? Por ejemplo, el uso de las palabras es muy importante en un RFC. Usted no puede decir, el voltaje puede ser entre 8 y 10 voltios. Esa palabra, eso me lo entenderían ustedes en castellano, pero un fabricante puede ponerle 9, otro le puede poner 8 y otro puede poner 10. ¿Ok? Y puede estar en cualquier rango y puede variar en el rango. No es lo mismo decir, el voltaje tiene que tener una variación máxima de tanto por ciento y tener como mínimo tanto voltaje en una banda de tanto y llegar a tanto voltaje. O las palabras y o. Si en un estándar dice o, entonces usted puede hacerlo así o así. Pero si en un estándar dice y, usted tiene que hacer esas dos cosas. Es importantísimo. Muchas veces los estándares
cuando lo leen los ingenieros, cuando definen el estándar, les parece que es maravilloso, nadie se confunde, todo el mundo está de acuerdo. Levantamos la mano, yo he ido a esas reuniones, la gente levanta las manos y aprueba el estándar en las reuniones de la IETF. Y perfecto, el estándar se aprobó. Pero luego, cuando lo empiezan a implementar, alguien dice, mira, estos tipos dijeron esto, pero, vamos, si lo hago así, puedo ser incompatible con esto. Si lo hago así, mira, y en lugar de escribir 1, escribo 0, la cosa no llega. Entonces empiezas a descubrirle errorcito al estándar en la medida que lo vas usando, que lo vas estudiando. Entonces salen mejoras al estándar. ¿Quién aprueba esas mejoras? Eso es algo oficial, eso es un gobierno, eso es una empresa. La IEEE no tiene problema, porque la IEEE es un organismo colegiado, bien estructurado, con sus autoridades, y ellos tienen un comité oficial que se nombra, y es lo que dice el comité es lo que se hace. En la Internet Society no es así, es mucho más democrático, mucho más abierto. Entonces, bueno, ¿qué pasa si alguien consigue una falla, un error, una confusión, una ambigüedad? Hay árbitro, hay VAR, o sea, ¿qué se hace? Bueno, todas estas organizaciones estándares lidian con esos problemas a cada rato y tienen que decidir qué hacer en cada caso. Esas son algunas de las organizaciones estándares, las que están viendo la lámina. La EIA, la IETF, la ISO, que es la más grande, digamos, la más compleja de todas. La Internet Society, la W3C, que es un hijo de la Internet Society, pero que se dedica únicamente a los estándares web. Entonces, la W3C es la que define el estándar HTML, HTML4, HTML5, JavaScript, que es un estándar, fue definido por la W3C. La IEEE, la TIA, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, la ICANN, que estandariza el uso de las direcciones IP a nivel internacional. Es decir, todas esas organizaciones que se las mencioné para que Johan sepa, la tenga allí y cuando escuche la grabación la escuche con más detenimiento y sepa qué es lo que va a buscar. Todas esas son organizaciones de definiciones estándar. Todas tienen una organización distinta, algunas son más jerárquicas, otras son más libres. Pero bueno, cosas interesantes. Dentro de un par de minutos terminamos esta clase. No voy a terminar las láminas hoy, las terminamos la semana que viene. De todos modos, si no se las comparte, se las comparto. Se las voy a compartir por WhatsApp, ¿okay? El PDF. La ISO trabaja en todas las áreas técnicas de la economía, en todo, desde las especificaciones de tuercas y tornillos, calidad de telas, mezclas de pigmentos de colores, de todo. Por ejemplo, un estudiante de cualquier carrera, si tiene una imagen de un sistema operativo, lo llaman imagen ISO. Bueno, porque está basada en el estándar ISO. ¿Alguno de ustedes sacó fotografías con rollo? Los rollos de fotografía se siguen usando para cosas muy artísticas, pero ¿alguno de ustedes llegó a sacar fotos con rollo? Verónica. Y lo hiciste porque, Verónica, ustedes son muy jóvenes, ustedes prácticamente las primeras cámaras ya eran digitales. Bueno, pueden con rollo. No, Sí, yo la conocí hace años. Yo tenía una y yo la usaba, pues. Ah, qué Me la chévere. regalaron. Había que después irlo a revelar en la tienda. Sí, Ok. sí, tengo todavía unos rollos ahí más viejos Bueno, de fotos cuando uno te le tomaban de pequeño. eso. Pero claro, eso desapareció hace bastante tiempo ya. Los rollos fotográficos tenían definiciones estándares de la ISO, que eran para la iluminación. Entonces, los profesionales eran ISO 400, que te permitían sacar fotos de noche con buena resolución. Las ISO 800 eran totalmente profesionales, eran más caras. Y aunque hubiera muy poca luz, captaban bastante bien. Pero las de venta común y corriente, las comerciales, las que comprábamos nosotros para nuestras casas, para nuestras familias, eran ISO 100 o 120, que eran buenas cuando había bastante luz de día, pero de noche las fotos no servían para nada. Entonces, esos son estándares ISO también. El otro que ven en la lámina es el IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que ya lo vimos, que define estándares muy avanzados en la parte de telecomunicaciones y que son muy, muy respetados. La Internet Society, que es la que les he venido comentando, tiene como uno de sus grupos de trabajo la IETF, y son los que definen los de RFC. Entonces, bueno, esto es bien, bien interesante, el tema de los RFC. Eso se hace en discusiones se hacen 2 o 3 RFC, perdón, RFC no, IETF, reuniones de IETF al año, 2 o 3. Yo estuve en 2.
En una estuve en Argentina y en una estuve en Yokohama, en Japón. Y tuve la oportunidad de ver cómo esos diablos, esos genios, se reúnen y en una de las estaciones que yo estaba estaban discutiendo un problema que había de compatibilidad cuando dos routers inalámbricos tenían el mismo nombre y estaban cerca y compartían zona y un usuario pasaba de una zona a la otra. ¿Cuál DNS iba a utilizar? Es un problema complejísimo, que a nadie se le ocurre pensarlo. Entonces los tipos decían, bueno, una solución es hacer esto. Y todos los tipos decían, no, no me parece. La otra solución es hacer esto. Si no llegan a ningún consenso, siguen estudiando el problema. Si en algún momento hay un consenso, todos dicen, levantan los dedos, dicen, está bien, solamente hacen esta señal, se lo juro que es esta señal. Entonces, cuando hacen, listo, está aprobado el estándar. Y entonces se escriben las especificaciones técnicas del estándar y se mejora el estándar. Y sale un nuevo RFC. Pero el protocolo para crear un nuevo RFC es bien complicado. Pero los RFC de la Internet Society tienen que ver con las transmisiones, tienen que ver con el JPG, el famoso estándar JPG que todos usamos de la carrera que sea, está definido por la Internet Society. Los estándares de video, MP3, MP4, todo eso está definido por la Internet Society. Los estándares de encriptación están definidos por la Internet Society. O sea, la Internet moderna depende de los protocolos que definió la Internet Society. Sin fines de lucro. Cualquiera puede ver un RFC, descargárselo y fabricar sus cosas compatibles con ese RFC. Entonces, fíjense que es una cosa bien, bien interesante, que es bien influyente en el sector. Esto es publicidad, aparte del aspecto técnico, la ISO, la Internet Society, también se encarga de una parte más política, que es la gobernanza de Internet y la promoción de los derechos digitales de los ciudadanos. Que todos los ciudadanos tengamos derecho a un Internet abierta, accesible, y para todos, y para lo que queramos usar. Eso, por supuesto, es muy idealista, pero esa es la pelea de la Internet Society. Porque no queremos decir que el Internet tenga que ser gratis. Entonces, un Internet para todos es que todos tengan el derecho, así como la televisión, el derecho a tener un equipo y conectarme al Internet para lo que yo quiera sin restricción. ¿Okay? Obviamente que tengo que pagar, pero que no tenga restricciones en el uso y en el acceso a la Internet. Eso es bien importante porque es un rol más político, más de derechos humanos. Y en el siglo XXI, en la Internet Society, consideramos que los derechos digitales son derechos humanos. Usted tiene derecho a la comunicación por Internet en el siglo XXI. No es opcional. No es que si el gobierno quiere, te da derecho a conectarte a Internet y si no, no. Porque no es igual que el derecho al agua. En derecho internacional hay cosas como derechos sustantivos, derechos trascendentales. Hay una cantidad de regulaciones que es obvio que es más importante la comunidad que el Internet, por supuesto que sí. Pero digamos, en términos políticos y en términos de derechos humanos, se considera que el Internet es parte de eso. La Internet Society tiene representación en las Naciones Unidas y anualmente hacen un IGF, un Internet Governance Forum, que une a gobiernos, empresas privadas y sociedad civil para discutir los temas relevantes con Internet. Temas como la censura, temas como el acceso al Internet, temas como los bloqueos del Internet, temas como la discriminación en la Internet, etcétera, etcétera. Es un trabajo bien, bien importante que me gusta mucho mostrárselo a los estudiantes, y una de estas clases que va a ser un viernes en el horario de clases que suponemos que todos podemos ir, la va a dar uno de mis compañeros de la Internet Society cuando regrese a Caracas, en este momento, y entonces ya le pedí que fuera y que diera una clase de Internet Society y de derechos digitales para ustedes. Se van a quedar locos, se van a quedar locos de lo interesante que es ese tema y lo mucho que nos afecta a todos, no a los computistas, a todos. No tiene nada que ver con el aspecto técnico, tiene que ver con el aspecto de ciudadano, de cómo usamos y cómo aprovechamos los recursos del Internet. ¿Sí? Estos dos organismos que están en la lámina, ICANN y ANNO, son los organismos que regulan la numeración de Internet. Todo es parte de la cultura popular ahora hablar de la dirección IP, pero la dirección IP es como un número telefónico y también tiene que tener unas normativas. En Venezuela, en términos de telefonía, nosotros somos más 58, en España es más 34, en Colombia son más 57, porque la Organización Internacional de Telefonía, desde el principio del siglo XX, fue haciendo esa numeración y poniendo eso para organizar las llamadas internacionales. Pues los números de computadora de transmisión a Internet tienen algo parecido. Las direcciones IP tienen que ser reguladas y saber dónde están y cómo se llega a esas direcciones IP.
Entonces, esos dos organismos, la ICANN y la IANA, son los organismos mundiales que regulan esa numeración de Internet y que permiten poner orden en esto para que los países puedan transmitir Internet de manera interoperable y abierta. La W3C es una hija de la Internet Society y es el World Wide Web Consortium, W3C, pero es la encargada de definir los estándares que tienen que ver explícitamente con páginas web, cómo se ven las cosas, el CSS es un estándar W3C, el HTML es un estándar W3C, el JavaScript es un estándar W3C, Ajax es un estándar W3C. Entonces, seguir esos estándares, el que no sigue esos estándares está fuera del Internet. Puede crear un estándar nuevo. Y cuidado si no crea un estándar mejor que el que hicieron los genios estos. Pero para que sea compatible con todas las máquinas del mundo, pues tiene que pasar por muchos filtros y uno es. ¿Cómo se hace un estándar? Bueno, se los voy a dejar para la lectura. Interoperabilidad, vamos a dejar esto para... Faltan muy poquitas láminas, como pueden ver, las estoy pasando rapidito. Ya, 7, 8 láminas. Y ya se termina la presentación. Voy a dejarlo hasta acá. Tengo que hacer unas llamadas para mi casa, porque tengo una pequeña emergencia en casa. Bueno, con estas poquitas láminas que me faltan, terminaríamos la clase la semana que viene, a esta misma hora. ¿Ok? Esta clase la voy a dejar grabada y por el grupo de WhatsApp les voy a indicar dónde está el URL de YouTube donde pueden ver esta clase. Si la quieren volver a ver y para que los que no la vieron la puedan ver ahí. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Fue un placer para mí trabajar con ustedes. Y en principio nos vemos la semana que viene. Recuérdenme, por favor, por el grupo. Profe, no ha subido las láminas, no ha subido esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, pídenme por ahí para yo escribirlo. ¿Okay? Y nos vemos en vivo la semana que viene y grabado con ustedes. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche, chao, éxito en el coso que está haciendo. Gracias, profe. Chao, chao. Feliz noche.